Epílogo. Quizás la idea de un regreso del folclore esté mal formulada desde el principio. Para que algo regrese tiene que haberse ido, y el folclore argentino nunca terminó de irse. Permaneció en festivales, peñas, repertorios familiares, radios, celebraciones provinciales, músicos populares y canciones transmitidas durante generaciones. Permaneció también en artistas capaces de convocar multitudes mucho después de que la industria cultural dejara de considerarlo el centro de la novedad. Lo que sí puede desaparecer durante un tiempo es otra cosa: la necesidad de que el folclore produzca una imagen nueva del presente. Un género puede continuar vivo mientras deja de ocupar la vanguardia desde la cual una sociedad intenta explicarse a sí misma. Puede conservar intérpretes extraordinarios, públicos fieles y una tradición formidable, y al mismo tiempo comenzar a administrar con mayor frecuencia los símbolos que heredó de sus propios momentos de innovación. Esa es quizá la diferencia que atravesó todo este ensayo. Atahualpa Yupanqui no fue importante simplemente porque cantara zambas, milongas o canciones vinculadas con el mundo rural. Fue importante porque encontró una forma de escuchar el territorio que produjo una sensibilidad. Horacio Guarany no fue decisivo solamente porque poseyera una voz extraordinaria o porque ampliara aquel repertorio. Hizo entrar un sujeto desmesurado dentro de ese territorio. El cantor comenzó a amar, beber, protestar, desear, gritar y convertir su propia existencia en una parte inseparable de la obra. Los años 90 realizaron otra operación igualmente profunda. El folclore joven comprendió que aquella tradición podía entrar en contacto con las lógicas del pop, la televisión, la industria discográfica, la juventud, el espectáculo y el deseo sin desaparecer necesariamente en el intento. Los nocheros convirtieron una zona del folclore masculino en objeto de contemplación romántica y erótica. Soledad demostró que una adolescente podía producir alrededor del género una energía masiva comparable a fenómenos juveniles que parecían pertenecer a otras músicas. Ninguna de esas etapas se limitó a conservar el folclore. Cada una encontró algo que el folclore todavía no sabía que podía ser. Y esa es justamente la razón por la cual repetirlas constituye una forma insuficiente de homenaje. Si Yupanqui hubiera considerado que respetar la tradición significaba reproducir eternamente aquello que había recibido, no existiría el Yupanqui que conocemos. Si Guarany hubiese temido colocar demasiado de sí mismo dentro del género, no habría construido aquella personalidad monumental. Si durante los 90 se hubiese decidido que una batería, un bajo eléctrico, una estética juvenil, una letra abiertamente romántica o una apuesta espectacular constituían amenazas contra una esencia folclórica inmutable, probablemente tampoco habría ocurrido aquella explosión. La tradición que hoy parece intocable está compuesta en gran medida por antiguas transgresiones que tuvieron tiempo suficiente para convertirse en tradición. Esta puede ser una de las paradojas más difíciles de aceptar para cualquier cultura. Cuando una innovación triunfa durante suficiente tiempo, olvidamos que alguna vez fue una innovación. Sus procedimientos se naturalizan. Después se institucionalizan. Finalmente comienzan a custodiarse. El gesto que alguna vez abrió una puerta termina utilizado para vigilar que nadie vuelva a abrir otra. Y entonces aparece una forma extraña de fidelidad. Se intenta respetar a los grandes artistas haciendo exactamente aquello que ellos no hicieron, que es obedecer al pasado. Por eso una cuarta ola, si alguna vez aparece, tendrá necesariamente algo de irreverencia, no porque deba burlarse de aquello que la precedió, ni porque necesite declarar muerto al folclore anterior.
Todo lo contrario. Solo puede intervenirse seriamente una tradición cuando se la considera suficientemente fuerte como para sobrevivir a la intervención. Una cultura insegura conserva objetos detrás de un vidrio. Una cultura viva los utiliza, los modifica, los discute, los desplaza y eventualmente descubre que aquello que parecía frágil era mucho más resistente de lo que suponía. La pregunta fundamental entonces no es cómo conservar el folclore, sino qué merece ser conservado del folclore, y la respuesta no puede reducirse a una lista de instrumentos, no necesariamente la guitarra, no necesariamente el bombo, no necesariamente el poncho, el escenario de festival, determinada impostación vocal o una grabación deliberadamente rústica. Todo eso puede permanecer, desaparecer o transformarse dependiendo de la obra. Lo que debería sobrevivir es algo más profundo, una determinada relación entre música, territorio y experiencia. La capacidad de tomar una forma rítmica y convertirla en lenguaje para contar aquello que le está ocurriendo a alguien en un lugar concreto. La raíz no consiste en sonar antiguo, consiste en saber de dónde viene aquello que se está diciendo. Desde ese punto de vista, un subgrave puede pertenecer perfectamente al folclore futuro. También una máquina, una textura electrónica, un ruido industrial o una voz procesada. Pero ninguno de esos elementos será nuevo por el mero hecho de existir. La novedad aparecerá solamente cuando encuentren una necesidad dentro de la canción. Una mina no necesita sintetizadores porque estamos en 2026. Necesita profundidad porque debajo de la tierra existe otra experiencia del espacio. Un río no necesita electrónica porque queremos modernizarlo. Necesita movimiento porque el agua nunca permanece quieta. Una canción de protesta no necesita una batería gigantesca porque queremos volverla épica. Necesita cuerpos porque una protesta solo adquiere sentido cuando una voz descubre que no está sola. Allí, la producción deja de ser ornamentación y comienza a convertirse en pensamiento. Quizás ese sea uno de los cambios más importantes que debería introducir una cuarta sensibilidad. Dejar de pensar el sonido como acompañamiento de la canción y empezar a pensarlo como parte de aquello que la canción dice. Durante mucho tiempo hemos aceptado que una letra posee significado y que los instrumentos construyen alrededor suyo una atmósfera adecuada. Pero una producción contemporánea dispone de herramientas capaces de ir mucho más lejos. Una frecuencia puede significar profundidad. Una distorsión puede significar desgaste. Una repetición puede significar trabajo. Un silencio puede significar distancia. Una irregularidad puede significar embriaguez. Un motor puede transformarse en pulso y un golpe de metal en percusión. El productor deja entonces de vestir una composición para comenzar a interpretarla. Esto también permite comprender por qué la inteligencia artificial puede ocupar un lugar interesante sin necesidad de convertirla en protagonista de esta historia. Su aparición vuelve visible algo que siempre estuvo presente. Crear también consiste en elegir entre posibilidades. Una máquina puede producir 20 versiones de una canción en minutos y 19 pueden resultar inútiles. La creación no está necesariamente en haber generado esas 20 posibilidades, sino en reconocer por qué una contiene algo que las demás no tienen, aislarlo, corregirlo y llevarlo hacia un lugar que todavía no existe. La abundancia tecnológica no elimina el criterio artístico, puede volverlo más importante. Cuando prácticamente cualquier sonido es posible, la pregunta decisiva deja de ser ¿podemos hacerlo? Y pasa a ser ¿por qué deberíamos hacerlo? Y esa pregunta devuelve inevitablemente al artista al territorio, porque si nuestra hipótesis material llegara a cumplirse y una parte de la Argentina volviera a mirar con mayor intensidad hacia minería, energía, agricultura, infraestructura, ríos, montañas y recursos naturales, no estaríamos presenciando un regreso romántico al campo. Nadie vuelve al mismo campo porque tampoco vuelve siendo la misma persona.
El trabajador que llegue a esos territorios llevará un teléfono en el bolsillo, escuchará música mediante auriculares, podrá hablar en tiempo real con alguien situado a 1000 kilómetros, estará atravesado por códigos urbanos y probablemente tenga una relación con la tradición mucho menos reverencial que la de generaciones anteriores. Puede pasar de una ciudad a un yacimiento, de un yacimiento a una aplicación de citas, de una videollamada familiar a una ruta desierta, de una maquinaria extraordinariamente sofisticada a un paisaje que parece no haber cambiado durante siglos. Ese choque contiene una potencia estética enorme porque reúne experiencias que nuestra imaginación cultural todavía suele mantener separadas. El campo futuro, si existe como nueva experiencia cultural, no será lo contrario de la ciudad. Será una ciudad que aprendió a extenderse sobre el territorio sin conseguir eliminarlo. Y allí puede nacer un sujeto extraño, demasiado urbano para representar convincentemente al paisano tradicional y demasiado atravesado por la materia, la distancia y el paisaje para continuar siendo únicamente un personaje urbano. Tal vez ese sea el sujeto que todavía no tiene música. O, más precisamente, el sujeto que todavía no reconoce cuál de las músicas existentes puede contar completamente su experiencia. Por eso la cuarta ola no debería ser concebida como una restauración identitaria. No necesita convencer a nadie de que vuelva a ser gaucho, criollo, provinciano o rural. El folclore del futuro no tendría que exigir una identidad previa para poder ser escuchado. Debería hacer exactamente aquello que hicieron sus grandes momentos históricos, construir una sensibilidad tan eficaz que personas que no sabían que necesitaban ese lenguaje comiencen a reconocerse dentro de él. Yupanqui no necesitaba que todos sus oyentes fueran arrieros para que comprendieran el arriero. Los nocheros no necesitaban que su público hubiera crecido dentro de una peña para convertir una samba romántica en fenómeno juvenil. Una forma se vuelve culturalmente poderosa cuando consigue transformar una experiencia particular en una emoción disponible para otros. La cuarta ola tendrá además que resolver su relación con el amor. Si los 90 llevaron una zona del folclore hacia un romanticismo expansivo, espectacular y erotizado, el desafío no consiste en eliminar aquella dimensión como si hubiese sido un error. El deseo fue una de las grandes conquistas de aquella etapa. Lo que envejeció fue parte de su gramática. El amor contemporáneo continúa necesitando canciones, pero vive entre presencias digitales, reemplazos rápidos, relaciones sin nombre, cuerpos que pueden encontrarse antes que las historias personales, personas que desaparecen sin desaparecer de las pantallas y vínculos que permanecen abiertos mucho después de haber terminado materialmente. Quizá el nuevo folclore tenga que aprender a cantar no solamente la ausencia, sino la presencia insoportable de aquello que ya no tenemos, y sin embargo continúa apareciendo delante nuestro. También tendrá que aceptar que los viejos personajes pueden volver bajo formas inesperadas. El minero puede regresar, pero no será exactamente el minero que cantó guaraní. El hombre del río seguirá existiendo, pero llevará otra tecnología. El trabajador de la tierra manejará máquinas capaces de realizar tareas inimaginables para el peón de mediados del siglo XX. La distancia continuará siendo enorme, pero la comunicación será instantánea. Los arquetipos no necesariamente desaparecen, cambian las herramientas con las que atraviesan el mundo. Esa es precisamente la razón por la cual determinadas canciones antiguas pueden adquirir una segunda vida sin necesidad de ser tratadas como reliquias. Pero la cuarta ola tampoco debería enamorarse demasiado de su propia teoría. Si algo aprendimos observando la trayectoria de las etapas anteriores, es que toda estética que triunfa empieza inmediatamente a producir sus propios clichés. Si este neofolclore llegara a funcionar, tarde o temprano aparecerían demasiados subgraves, demasiados metales, demasiadas máquinas, demasiadas fotografías de rutas nocturnas, demasiados bombos procesados y demasiadas canciones intentando demostrar que pertenecen a una nueva sensibilidad.
El código que hoy imaginamos como liberación podría convertirse mañana en otro paquete reconocible. Y entonces alguien tendría que destruirlo nuevamente. Esa no sería una derrota, sería la prueba de que estuvo vivo. Porque el problema nunca fue que un artista se pareciera a sí mismo. Yupanqui tuvo un universo reconocible. Guarani construyó una personalidad gigantesca. Los nocheros desarrollaron un código identificable en segundos. Sin repetición no existe estilo. El problema comienza cuando el estilo deja de ser una consecuencia de la búsqueda y se convierte en su punto de partida. Cuando el artista ya no pregunta qué necesita la obra, sino qué parte de sí mismo sabe que el público está esperando. Allí aparece el empalagamiento, esa intimidad extraña y muchas veces placentera, mediante la cual artista y espectador se ofrecen mutuamente aquello que ya conocen. Toda vanguardia debería aspirar paradójicamente a vivir lo suficiente como para convertirse algún día en su propia caricatura, porque solamente aquello que consiguió construir una identidad puede terminar exagerándola. Por eso tampoco deberíamos imaginar la cuarta ola como la conclusión de una evolución ascendente. No existe una línea que vaya de Yupanqui a Guaraní, de Guaraní a los nocheros y de allí hacia una forma supuestamente superior. No estamos describiendo progreso, estamos describiendo desplazamientos del centro de gravedad. La tierra, el sujeto, el deseo y el espectáculo. Y quizá ahora una nueva fricción entre territorio y ciudad. Cada etapa ve algo que la anterior no necesitaba ver y pierde algo que la anterior veía con extraordinaria claridad. El futuro no corrige al pasado, simplemente formula otras preguntas. Y quizá esa sea finalmente la mejor manera de pensar la tradición, no como una sucesión de respuestas que debemos memorizar, sino como una sucesión de preguntas que cada generación está obligada a volver a formular. Yupanqui preguntó qué decía la tierra cuando alguien se detenía a escucharla. Guaraní preguntó qué podía hacer un hombre con todo aquello que la tierra, el amor y la injusticia le provocaban adentro. Los 90 preguntaron qué ocurría si ese hombre y esa música entraban en el circuito del deseo, la juventud y el espectáculo de masas. La pregunta siguiente todavía no tiene respuesta. Puede que nunca la tenga en los términos que aquí imaginamos. Puede que la minería no produzca ninguna nueva cultura popular. Puede que el regreso económico hacia determinados territorios no genere una migración cultural significativa. Puede que la próxima revolución folclórica nazca de un lugar completamente diferente. Una conjetura estética no es una profecía. Su función no consiste en acertar el futuro, sino en construir una manera de reconocerlo si alguna vez empieza a aparecer. Y quizá por eso este ensayo no debería terminar anunciando el nacimiento del neofolclore. Debería terminar escuchando una guitarra antigua sin exigirle que permanezca antigua, escuchando un bombo sin convertirlo en contraseña de autenticidad, escuchando una máquina sin asumir que pertenece a una música extranjera, escuchando el río, la mina, la ruta, el viento, la ciudad y el teléfono dentro del mismo paisaje. Escuchando canciones escritas hace 60 años y preguntándonos no qué significaban entonces, sino que parte de ellas continúa esperando una época capaz de entenderlas de otra manera. Porque quizá el folclore nunca haya sido verdaderamente una música del pasado. Quizá solo lo convertimos en pasado cuando empezamos a exigirle que sonara siempre como nuestro recuerdo de él. Y si algún día aparece esa cuarta ola, probablemente no llegará anunciándose como el regreso de nada. No habrá un instante preciso en que podamos decir que el folclore volvió. Primero aparecerá una canción extraña, después otra. Reconoceremos una samba, pero algo no coincidirá con nuestra memoria de una samba. Habrá una guitarra conocida junto a una frecuencia que no esperábamos. Una letra antigua parecerá estar hablando inexplicablemente del presente. Un paisaje que creíamos archivado volverá a producir imágenes nuevas. Y quizá un joven que nunca sintió nostalgia por ese mundo escuche todo aquello sin preguntarse si es tradicional o moderno. Simplemente sentirá que habla de él. Entonces podremos comprender que el folclore no habrá vuelto. Habrá ocurrido algo bastante más importante. Habrá vuelto a avanzar.